¿Qué tal, Ángel? Bien, es que directora global de Corporate Marketing, Brand Experience and Digital Engagement del Banco Santander. Me contarás qué es eso. Mira, vamos a ser sinceros aquí, Ángel. Yo creo que es la segunda vez que tú y yo coincidimos en un evento de ONG y la última vez me hiciste la misma pregunta. Y me quedé como empecé, o sea que sigo sin saber. Yo te doy la misma respuesta. No sé muy bien tampoco. Es una de estas cosas que se ha inventado. Pero bueno, yo hago la parte de marketing, experiencia de cliente, etcétera. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de esto. Estamos aquí para hablar justamente de ONGs, de causas sociales, y lo que dije, tú y yo es la verdad la tercera vez que coincidimos, la segunda vez los dos en el escenario, y siempre con el tema de ONG, ¿no? En estos eventos, porque evidentemente es una cosa que tú tienes muy en tu corazón y vamos a hablar de esto. Pero primero un poco más big picture, como dicen. Bueno, perdonar, ¿no? Yo soy franco-alemana, va a haber un poco de Spanglish, os pido disculpas. Se dice de que lo que no está en los medios no existe, ¿no? Y vivimos una sociedad donde yo creo que casi podemos decir estamos sobreexpuestos a mensajes por los medios, y hablo de medios en el sentido mucho más amplio general, ¿vale? No solamente medios tradicionales, pero en todo. ¿Tú crees que estamos dando suficiente espacio a las causas sociales en los medios o no? ¿Cuál es tu opinión? Vamos a ver, yo no puedo hablar en nombre de los medios. O sea, yo hablo en nombre de mi medio en todo caso, y dentro de mi medio hablo en el nombre de mi programa. Sí. Y, por lo tanto, no soy quien para hablar ni de la profesión ni hacerme portavoz de los periodistas de España, ni mucho menos. Pero a tu pregunta, yo creo sinceramente que sí. Yo creo que tenemos un serio problema profesional, y es que los periodistas y los políticos y los periodistas nos retroalimentamos en exceso. O sea, hemos creado una dependencia que estamos consiguiendo, con un éxito fantástico, expulsar a la audiencia, y expulsar en gran medida, y expulsar a los lectores y a los navegantes y a los televidentes y a los escuchantes. Depende del soporte que elijas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que tienes que contar la moción de censura y tienes que explicar lo último del Procés y el último follón en el PP de Madrid y lo que viene en Podemos y tal. Por supuesto que sí. No seamos necios ni estúpidos. Tienes que contarlo absolutamente todo. Pero ¿de verdad eso es lo que más importa a quien está oyendo, en mi caso, mi programa de 7 a 11 y media de la noche? O sea, en 4 horas y media de radio en directo yo no tengo tiempo para hablar de otras cosas que no sean estos 4 asuntos que te he comentado, por poner 4 de los últimos días. Pues sinceramente creo que tenemos gran parte de culpa. El primer trabajo de un periodista es seleccionar el tema. Luego tienes que distribuirlo en la tertulia, en el informativo, en el reportaje, en la columna, en el artículo de opinión, en el videoblog, en lo que quieras. Pero primero tienes que seleccionar. Si siempre seleccionas en función de la agenda que nos marcan los políticos, pues no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Cambiando de género y sin hablar solo de política, hablando de economía, luego hablaremos de sociedad o del tercer sector, hablando de economía, tú te pones la agenda económica del día, jefe, te pones la agenda económica del día y dices, ¿qué tiene hoy el presidente de la COE? ¿Qué tiene hoy el líder de la UGT? ¿Qué tiene hoy Nadia Calviño? ¿Qué tiene hoy Christine Lagarde? ¿Qué pasa hoy con la Reserva Federal como pasó ayer? Claro, y al final te das cuenta que el informativo económico del día lo basas en la agenda que te marcan bien las autoridades políticas, institucionales o empresariales. Y resulta que el 90% de las empresas españolas son pymes. El 70% del PIB español son pymes o autónomos. Y los puestos de trabajo ni te cuento. No estamos haciendo bien la selección. Por lo tanto, a tu pregunta, ¿ese sector, esa pata de la sociedad está bien representada en los medios? Pues seguramente no, porque hacemos mal la selección. Pues mira, me has casi contestado la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque es justamente, ¿no? Hoy en día en los medios se habla mucho de política, y creo que muchos de los periodistas, y creo que tú has explicado el porqué, ¿no? Es mejor están retroalimentándose los políticos y periodistas. Y Ángel, tú eres un poco la excepción en esto.
Y la realidad es que tú hablas mucho sobre las causas. Y también tienes un impacto porque tienes muchos seguidores. Entonces, cuando tú hablas de una causa, tú das muchísima visibilidad. Con visibilidad viene una responsabilidad. Tú cuando hablas de antes, ¿no? De decir, oye, elegir este tema, ¿cómo eliges tú sobre qué causas vas a hablar? O sobre que si es una ONG específicamente, es una causa más amplia. ¿Cómo decides y cuál es el criterio que tú utilizas para decidir sobre los cuales quieres dar esta visibilidad? Depende del día y, si me apuras, hasta de la hora. Depende de cómo te llegue. Esto es un programa de radio en directo vivo. Yo a las 7 de la tarde me dan el guión del informativo, más allá de las líneas estratégicas de por dónde voy, a las 7 menos 2. Pero es que a las 19:28 me dan el de las 19:30. Y así sucesivamente. Por lo tanto, el programa es vivo. Puede cambiar sobre la marcha. La noticia es lo primero, cosa que también se nos olvida a los periodistas. Luego, si hay algo de actualidad relacionado con esta pata del programa, pues obviamente nos subimos a ello. La efeméride, el recordatorio, digamos que hay que buscar la percha para que ese día no suene a marcianada. O sencillamente que la historia nos guste, que el tema nos guste, que tengamos confianza, como habéis hablado toda la mañana, que tengamos confianza en quien nos invita o nos presenta esa idea, y a partir de ahí la desarrollamos. Tenemos múltiples fórmulas. Fíjate, yo me venía preparando en el taxi el editorial de esta tarde a las 8. Esto tú lo oyes en la radio y dices, joder, qué sesudo es todo esto. Está aquí escrito, ¿eh? Tampoco es para tanto. Pero, en fin, tú fíjate, noticias del día de hoy. Tú abres ahora mismo El País, el ABC, El Mundo, Radio Televisión Española, la COPE. Tú abres todos los medios. La directora de la Guardia Civil dimite por corrupción. Los juzgados y tribunales de España sufren el colapso por la huelga. Los alimentos se encarecerán todavía más según el Banco de España. Bartomeu, expresidente del Barça, se reunió con Negreira, tal. La Unión Europea vigila 6 adjudicaciones en España por sospechas de corrupción con los fondos europeos. La pugna de Podemos con Yolanda Díaz empaña la euforia del Gobierno. Os estoy revelando lo de hoy a las 8. Luego, cuando oigáis, digáis, mira este. Con esto te da ganas de apagar, ¿no? Así escuchas todo esto y dices, así apagar. Sucesivamente, tengo más. Y resulta que hoy aparece esta noticia, que lo voy a llevar en mi tema del día a las 9 de la noche. El Hospital Gregorio Marañón realiza una operación pionera de corazón a una bebé prematura de 800 gramos. Imaginaros un paquete de arroz, más pequeño que un paquete de arroz. El equipo de médicos le ha sometido a una intervención sin bisturí mediante un cateterismo para desbloquear una válvula que conecta el corazón con la aorta. Un vaso pulmonar en una niña de 800 gramos. Tú eres el oyente de mi programa. De todos los titulares que he leído, ¿con quién te quedas? Joder, es que, vamos a ver, yo como padre, o como marido, o como ciudadano del mundo, ¿tengo que contar todo lo demás? Por supuesto que sí, no seamos necios. Pero vamos a ver, o sea, de todo lo que he contado, ¿qué es lo más alucinante del día? Esos médicos, esos padres, la niña porque todavía no puede hablar, ya me gustaría, y los padres seguramente no querrán porque la niña, imagínate cómo estarán. Pero esos médicos que han hecho eso, esos tíos se merecen la portada del New York Times si estuviéramos en Nueva York. Y no Yolanda Díaz, con todos mis respetos. O no Ramón Tamames, con todos mis respetos también. Por lo tanto, hoy en mi tema del día, que tengo 30 minutos, voy a intentar hablar con medio Hospital Gregorio Marañón. Luego en los titulares, en la tertulia y tal, nos haremos todas las películas que queramos con el día después de la moción o con la Guardia Civil. Pero el tema es ese. ¿Cómo lo elijo? Pues sinceramente tengo la suerte de ser director de un programa y lo elijo por mi criterio o el de mi equipo. Esta idea me la dio mi equipo ayer, el subdirector, no la vi yo. Por lo tanto, la elijo en función de mi interés periodístico, pensando en lo que le interesa a mi oyente. Bueno, en lo que interesa, y lo que vemos también es la parte, yo creo que es la parte de emoción, ¿no? La parte un poco de la emoción, empatía. De hecho, nos dijeron, ¿no? Aquí, eso es un dato de la Asociación Española de Fundraising. En el perfil del donante de 2022, lo que dicen, la razón principal para los españoles para donar es
la empatía. Yo creo que con historias como esta que tú acabas de contar, cosas que nos lleguen al corazón, que son auténticos, y creo que dan algo un poco de esperanza, ¿no? También, ¿no? Porque el resto de lo que las noticias son, siento decirlo, pero negativos. Es que te da ganas de verdad, de decir, quiero cerrar el periódico, apagar el iPad o la tele o la radio, lo que es. Necesitas esta esperanza. Os estoy revelando muchos secretos internos, pero es que no tengo... Me da exactamente igual. No te preocupes, no hay micros, no hay nada. No te preocupes, me da lo mismo, y lo cuento en antena, me da igual. No hay nada que me guste más que ser políticamente incorrecto, dentro, fuera, aquí me da lo mismo. Nosotros montamos el programa por medias horas y nos dimos cuenta de que efectivamente el programa va cargadísimo de malas noticias. Cuando no es la guerra, es la inflación, cuando no es la política, todo es para cabrearte como oyente. Yo soy un transmisor de noticias, yo no soy el protagonista. La noticia es el hecho en sí y a quien me importa es mi cliente. Entonces dijimos, coño, si a las 11 y pico de la noche, que hacemos todos los días una historia de 8 o 10 minutos muy emocionante, si a las 11 y pico de la noche la gente está o bien en el sofá con la cabeza para allá, o bien en la cama con el pinganillo puesto, que antes oíamos a José María García, ¿verdad, Ignacio? Ahora ya oímos otras cosas. Bueno, pues vamos a intentar acabar con una buena noticia. Vamos a intentar acabar con algo de esperanza, con la historia bonita del día. Seguro que hay una historia bonita del día, que te acuestes y que digas, joder, ha merecido la pena esto. O te acuestes pensando en esta historia que le has oído a este, que lo hago yo con otra compañera, con Pilar García Muñiz. No, pues no sé cuál es la historia de hoy, pero siempre intentamos trabajar pensando en algo positivo, porque el resto del programa está lleno de problemas. Fíjate, hoy estábamos trabajando, si no es hoy será mañana, con una historia de una enfermera que se llama Ana Reojos Bacardí. Apellidarse Bacardí es como apellidarse Johnny Walker o apellidarse Larios. Es un apellido maravilloso. Bueno, es hija de una cubana Bacardí, de los del Ron en Santiago. Por lo tanto, ¿qué hacen esta familia? La familia Bacardí, las herederas de esa señora que emigró, imagino, cuando la Revolución, han montado una ONG, la montó la madre, que se dedican a ayudar en la educación, sobre todo de niñas y menores, en Cuba, en Guatemala, en Perú, y se llaman Bacardí. O sea, es que todo es precioso. Por lo tanto, estamos pensando en cómo darle forma, hablando con la hermana, con quien dirige la fundación, tal, para contar esa historia esta noche a las 11. Entonces te acuestas, te metes en la cama y te acuestas diciendo, joder, cómo mola, el cubata que me voy a tomar pasado mañana proviene de aquella familia que está montando ahora. Emigraron, no tienen nada que ver con Bacardí porque todo está estatalizado, pero siguen pensando en los orígenes y siguen ayudando a la formación en Santiago de Cuba. Me parece una historia preciosa. Pues eso es lo que vamos a intentar hacer esta noche a las 11. Ya hablaremos durante las 4 horas anteriores de la dimisión de la Guardia Civil y del lío de, yo qué sé, del día después de la moción de censura, ¿no? No, para que veas la historia de verdad. Mira, te cuento otro ejemplo muy rápido. Yo hace 1 año y 1 mes estábamos en Kiev, en Ucrania. Tú cuentas la red de espías que había en Ucrania, el infierno, los rusos en la frontera de Bielorrusia, la que se estaba montando ya, y nos encontramos con 3 monjas españolas en Kiev de 78, 74 y 82 años, María Antonia y María Jesús, dominicas, en un colegio que llevan ellas, un colegio de preescolar, infantil, de casi guardería. Claro, yo contaba allí la guerra, yo contaba allí la que se está liando. No sabíamos la que se iba a liar porque estaba empezando la cosa, imagínate 1 año después. Pero estando ahí en la guerra, me encuentro a esos 3 ángeles. ¿Cuál es la historia que yo cuento allí? Que me hagan ellas de corresponsales. Me fui al colegio y estuve con ellas contando unas historias absolutamente increíbles. ¿Tengo que contar la guerra? Por supuesto que sí. ¿Tengo que contar la que se avecinaba? Faltaría más. ¿Tengo que contar esas 3 monjas? Son lo más acojonante que yo me encontré en Kiev. Pues ya está. Y hace una cosa, porque en este caso te has encontrado con las monjas, estás ahí, vamos a decir, en directo en el frente y lo veis en vivo. Quizás el otro, Bacardí, pues su nombre y puede dar a reconocer, ¿no? Pero también se dice que hoy en día, si pensamos en el año pasado,
había 61% de los españoles mayor de edad que han donado a una ONG, ¿vale? Pero hay un 39% que no lo han hecho y dicen es porque no confían en algunas ONGs, en unas causas. Cuando tú te encuentras, o hoy la noticia de Gregorio Marañón, evidentemente sabes que hay un hecho y es verdad, pero ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es tu fuente de información y qué podemos hacer para ayudar a que la gente pierda esta desconfianza en ONGs? Aparte, eventualmente, ¿no?, organizaciones como Fundación Lealtad que están ahí ayudándonos a entender esta gran labor, ¿no? Estamos en un mundo que hay greenwashing, hay social washing también, ¿no? Entonces hay que buscar credibilidad. Era interesante para saber cuál es tú como fuente de información, cómo lo evalúas. Estás también trabajando con entidades como la Fundación de Lealtad, o cómo haces tú para también comprometer y estar seguro que las ONGs, las causas que estás tú moviendo, son también auténticos, ¿no? Que tenemos que hacer algo para quitar esta desconfianza que hay en la población para conseguir que ayuden más. ¿Cómo lo ves? Primero por lo mío y luego por la encuesta de ese 30 y pico %. Por lo mío, yo no tengo medios ni tengo una agencia evaluadora de la ONG. Cuando me llega una historia, yo no tengo tiempo ni capacidad de decir, oye, por favor, ¿alguien me puede certificar que esto es verdad, que no me la está clavando? Bueno, o bien tengo fuentes o bien me llega... O sea, estaba aquí antes la señora de la Caixa. Cuando me llega una propuesta desde Fundación La Caixa, yo tengo que pensar si me encaja, quién es quién, porque los periodistas tenemos otro problema. Muchas de estas ONGs, entre comillas, y no lo digo peyorativamente, son marca, son publicidad. Yo tengo que pegarme con mis señoritos. Yo trabajo en una radio comercial. Cada vez que digo Fundación La Caixa, estoy diciendo La Caixa. Lo digo por decir La Caixa que acabas de decir, pero como esas hay otras muchas. Claro, cuando tú dices, no, mira qué plan me ha presentado Gustavo Suárez Pertierra de UNICEF que están haciendo en no sé dónde. Pues es precioso. Y claro, te llega a comer y te dice, oye, ya, pero es que UNICEF ha hecho una campaña pagando en la competencia. Ya, pero es que a mí me interesa mucho. Sí, ya, te interesa mucho el tema y me parece muy bien, pero luego ahí tenemos que saber jugar nosotros, los redactores, los periodistas, tenemos que jugar con un poco de perrería. Pero eso también es un hándicap y quiero ser totalmente sincero. Esto es una radio comercial y en gran medida toda la gente que está aquí sentada representa marcas. Por lo tanto, hay que saber, es así, hay que saber mantener un equilibrio para no pasarme y vender gratis una marca cuando resulta que es publicidad. Claro. Primera cuestión. El tema del porcentaje. Yo no me creo, lo siento, que el 31% diga que no dona porque no confía en las ONGs. Es imposible. Perdón, segunda razón. El primero era un tema económico. 37% decían que no tenían, esto en 2022, que no tenían el poder económico para donar. Y la segunda razón era desconfianza. Bueno. ¿Vale? Era un 37% y un 36% de los que no han donado era por la desconfianza. Yo el 30 y pico % que no tienen para donar, me lo creo. Sí. Bastante tengo con ir al supermercado. Pero el 30 y pico % que dice que no confía, no me lo creo. No me lo creo. Es imposible que no confíes ni en la Cruz Roja, ni en la Fundación La Caixa, ni en Cáritas, ni en Manos Unidas, ni en Médicos Sin Fronteras, ni en Médicos Mundi, ni en... Es imposible. En nadie confías, ni en la iglesia que está aquí al lado. ¿No confías en nadie? Es imposible. Por lo tanto, me suena excusa. No me lo creo. Bueno, yo son los datos. Yo no he no, hecho no, la encuesta, no te lo digo a ti, pero no me lo creo. No, pero es interesante. Y tiene razón. Una duda, ¿no? Volviendo un poco también a los medios de comunicación, confianza. Y otro tema que creo que es interesante son el tema de los jóvenes, ¿no? Se habla mucho de los medios pueden dar, y tú en un programa buscar una temática puedes darle más visibilidad. Hemos hablado de, a veces es complicado, pero hay que hacer el esfuerzo. En este mundo en el cual estamos viviendo, estamos hablando de esta próxima generación, ¿no? de los jóvenes, y también la importancia de concienciar a ellos sobre las causas sociales. Parece ser una generación que están muy comprometidos. Pero antes, en la mesa anterior, estaban Celestino e Inés hablando de innovación, ¿no? Tenemos que también innovar
a la hora de comunicar y dar visibilidad a estas causas. ¿Cómo ves tú los nuevos medios? ¿Los ONGs tienen que estar en un TikTok? ¿Cómo pueden conectar con la gente joven? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Pues a ver, estamos en un mundo que va a tal velocidad en la reconversión industrial, comunicacional y tecnológica que nos sobrepasa a los que estamos convencidos de que tenemos que reciclarnos constantemente. Por lo tanto, ¿la espiral va a tal velocidad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero es que, al igual que el tercer sector tiene que reciclarse constantemente el sector del seguro. ¿Qué tiene que ver el sector del seguro? Estamos en esta casa. El de ahora con el de hace 10 años, solo 10 años. ¿Pero qué tiene que ver tu banco? ¿O qué tiene que ver mi oficio? Por lo tanto, el reciclaje tiene que ser absoluto, la reconversión constante y el tercer sector también. Yo en el tema de los jóvenes hago matices. ¿Está más comprometido que nunca tal? Bueno, esto es como lo de la generación más preparada, o no. Como no sé dónde está el termómetro, porque a la vez que me dices eso, yo te podría contrarrestar con el último estudio de AFAD Juventud, con los datos de los jóvenes de a partir de 14 años, lo que opinan sobre la violencia machista, y pone los pelos de punta. Son mucho más machistas que mi padre, no que yo, que mi padre o que mi abuelo. Por lo tanto, cuidado. Cuando dices, ¿tienen que estar en redes? Sí, pero ojo, las redes no solo no es periodismo, las redes no son la Biblia. No sé qué porcentaje hay, pero el enorme porcentaje de las redes son mierda. Directamente basura, por no decir veneno, para esos mismos jóvenes. Luego hay que estar, claro, hay que intentar vender positivamente, por supuesto que sí, pero cuidado, cuidado, como todo en la vida. Hay jóvenes fantásticos, lo vemos en cualquier ONG y en cualquier voluntariado y en cualquier campaña de recogida de alimentos. Pero cuando rascas y te pones a ver las agresiones sexuales, casi siempre a niñas, en los últimos meses, y buscas solo con buscar los titulares, casi todos los producen niños o adolescentes. Ojo, que algo estamos haciendo muy mal. O sea, luego es verdad que tenemos que tender hacia ellos y tal, pues obviamente es el futuro. O sea, yo dentro de 30 años yo no voy a estar y ellos sí. Por lo tanto, pero cuidado que a la vez que eso existe, creo que hay otras muchas cosas que estamos haciendo muy mal. Oye, Ángel, a mí me encantaría seguir charlando contigo, hacer preguntas. Ya, pero yo tengo un programa de radio esta tarde. Exacto, no nos dejan. Pero yo creo tengo que terminar mi sesudo editorial de las 8 de la tarde. Pero un poco para ir cerrando, ¿no? Yo creo que es cuando hablamos de esto y la gente joven y bueno, yo por mi pasado, conociendo mucho también la parte de redes sociales, vuelve a la importancia de chequear, ¿no? Yo creo que hay que estar seguro que la causa, que hay un tipo de fuente detrás para asegurar que hay confianza, es una causa, una ONG que tiene sentido, hay que trabajar. Y a mí me gustaría resaltarlo y aquí enfrente de todos un poco el gran labor de la Fundación Lealtad. Porque justamente nosotros justamente en el banco intentamos hacer mucho, pero justamente con riesgo reputacional del social washing. Primero, todo lo que movemos tiene que ser algo de verdad, ¿crees? Tiene que ser algo auténtico para que las cosas pasen. Y nosotros tomamos muy en serio. El año pasado, euros de tu nómina, que conoces muy bien, pues el año pasado invertimos 700.000 en 15 distintos ONGs, ¿no? Y ahí también tenemos que tener muy seguro que las ONGs que estamos apoyando son correctos, que son válidos, que lo que están haciendo es de verdad invirtiendo este dinero y que llega a la causa, que no solamente ellos. Y ahí de verdad dar las gracias a Fundación Lealtad por todo el trabajo que se hace y que nos apoya a nosotros en decidir y tener este criterio para ver, oye, dónde apoyar, dónde no apoyar, porque hay que hacer este tipo de cosas y creo que tenemos que seguir trabajando con los evaluadores y que hacen este gran trabajo de rigor de ayudarnos a entender los cuales son correctos y válidos versus los que no lo son. Así que nada, son esto un poco para cerrar. Y esta tarde, pues nada, estaremos todos ahí escuchando porque a mí me gustaría más sobre este milagro que ha pasado. Y gracias, Ángel, por lo que tú haces. Porque yo creo que tú, en concreto, casi como excepción, das tanta visibilidad a estas causas, es importantísimo. Por lo cual también te lo agradezco. Solo una cosa, sí. Y lo apuntabas antes, mi vecino. En esta,
yo estoy ahí como director del programa y como supuesto, entre comillas, líder de opinión en estas cosas. Lo del líder de opinión me repatea. El equipo es clave. El equipo es clave. Tú puedes ser Ana Botín, pero si el director de la sucursal o el que te vende el crédito no funciona, te cargas a Ana Botín. Pues aquí pasa exactamente igual. Si la colega del Máster Cope que hoy me está escribiendo a las 11 de la noche con la Bacardí no pilla el sentido y el corazón de ese proyecto, yo puedo actuar en la radio y tener la voz de Iñaki Gabilondo, que no es el caso, pero me la pegaría. Por lo tanto, o el equipo está comprometido, el equipo se lo cree y se echa a llorar con las monjas en Ucrania, como cuando estábamos hace un año, o yo no puedo hacerlo. Por lo tanto, el equipo es fundamental. Ahí de acuerdo, yo creo que en cualquiera, ¿no? Sí, una empresa, pero en esto organización y todo, son las personas, en esto son el también. equipo. Yo me llevo el sueldo y la está fama, claro. seguramente, pero el equipo es clave. Pues seguro que reconocen este reconocimiento. Muchas gracias, Ángel. Venga. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer y desde luego queremos seguir escuchando buenas noticias. Estamos deseando y escuchar mucho más del tercer sector en todos los medios y no solo en caso de emergencias o en situaciones excepcionales, sino en su labor del día a día. Así que muchas gracias.